dirigentes de la iglesia local y qué hacen, quiénes son y qué hacen. Pero antes de, quiero que oremos. Querido Dios, gracias por esta reunión. Hemos cantado. En este momento vamos a escuchar y presentar este seminario. Te rogamos para que tu dirección sea con nosotros y que podamos aprender y a la vez para el año siguiente podamos poner en práctica cada consejo. En el nombre de Jesús. Amén. En primer lugar, quiero leerles en el nuevo manual actualizado 2022, en la página 115, que habla acerca de la ceremonia de instalación, aunque muchos de ustedes no habían visto una ceremonia de esta. Dice: todos los dirigentes electos de la iglesia local pueden incluirse en una ceremonia de instalación en el cargo, es lo que estamos haciendo aquí, que será dirigida por un pastor que tenga licencia o credencial en vigor. Dice: si la iglesia lleva a cabo una ceremonia de instalación en el cargo de los dirigentes recién elegidos, deberá incluir a todos los dirigentes de todos los departamentos. ¿Está bien? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Perfecto. Entonces, si vamos un poco más hacia atrás, vamos a ver donde presenta los diferentes cargos de la iglesia, empezando desde la página 71 hasta la página 114. Presenta allí todos los cargos de la iglesia. Muy bien, antes de quiero presentarles esta parte. Dice: la elección de dirigentes con las debidas cualidades es de vital importancia para el progreso de ¿qué cosa? De la iglesia, la cual debe ejercer el máximo cuidado al llamar a hombres y mujeres a posiciones de solemne responsabilidad. Manual, página 61, revisión 2022. Y mire, anoche página 67. Eso es la página 62 en el antiguo. Ahora el antiguo y nuevo, igual que el himnario con el manual. Anoche me acosté, bueno, anoche no, esta mañana me acosté a las 2 de la mañana, terminando esto, porque ya yo lo tenía listo con el manual antiguo. Entonces, ustedes saben que hay muchos cambios ahí. Tuve que reestructurar otra vez el seminario de acuerdo a este manual. Muy bien, ¿cuáles son los requisitos generales para ser dirigente de la iglesia? Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de ¿cuánto? Y de 10. Ustedes saben de dónde viene esto, ¿verdad? ¿De dónde? No. ¿Quién pronunció esas palabras? Jesús. Jetro a Moisés, aconsejándolo para que el trabajo fuera mucho más fácil y mucho más llevadero. Pero en Hechos capítulo 6, verso 3, dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos de ¿qué cosa? Del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. De manera que los dirigentes de la iglesia no solo necesitamos personas que tengan el Espíritu Santo, sino que tengan sabiduría. Amén. Porque el trabajo de la iglesia es un trabajo con una combinación doble. ¿Con qué cosa? Es un trabajo divino humano. Dios pone su parte y nosotros ponemos nuestra parte. De manera que el Espíritu Santo, si está en nosotros, nosotros también debemos desarrollar lo que es la sabiduría para poder llevar a cabo el trabajo. Amén. Si yo solamente soy espiritual, no me basta.
por si ustedes estaban equivocados, que solamente hay que ser espiritual. Usted necesita ser intelectual, necesita capacidad, necesita leer para dirigir la iglesia. Usted puede tener el Espíritu Santo, pero si no está capacitado, no puede ser dirigente de la iglesia. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 7. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Es decir, que si usted no está bien en su vecindario, como yo le decía a algunos en los nombramientos, que si vamos y preguntamos, y fulano es cristiano, que el cristiano que vive ahí en esa casa rosada, muchos dirían, cristiano, ahí no vive ningún cristiano. ¿Qué cristiano vive ahí? Si es a lo que vive diciendo malas palabras, si es a lo que vive criticando, desde que pasa algo lo que viene a criticar. Entonces debe tener buen testimonio con los de afuera. Ok, el texto bíblico, Colosenses capítulo 3, 23, eso nunca va a faltar en un seminario. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para qué. Es que hay muchos que creen que hacen la cosa para mí. Hay algunos que dicen que no quieren trabajar conmigo, como le decía a los ancianos en la reunión del sábado pasado. Yo sé que yo no le caigo bien a muchos de ustedes, pero el trabajo que usted hace no lo hace para mí, sino que lo hace para quién. Si yo no le caigo bien, no importa, trabaje para el Señor. Porque el trabajo usted no lo hace para su servidor, sino para Dios. Háganlo de corazón, no lo hagan para salir del paso o para salir del pastor. No, yo voy a hacer eso porque el pastor me dijo, yo voy a salir de él porque ya me tiene cansado. No, haga el trabajo de corazón como quien lo hace para el Señor. Y hay muchos que están esperando que a mí me salgan mal las cosas para criticarme. No, ese pastor no sirve, ese pastor no es bueno. Eso es falta de experiencia, eso porque él es joven, eso porque esto. Yo sé que sí. Pero no esperen que yo fracase, mejor ayuden y trabajen. Porque el trabajo no es para mí, sino para Dios. Usted no trabaja para hombres, ni para la asociación, ni para mí. Muy bien, ¿qué dice Elena de Juárez? Dios ha puesto en la iglesia como sus ayudadores señalados a hombres de diversos talentos, para que por la sabiduría combinada de muchos pueda cumplirse la voluntad de quién. La sabiduría, ¿qué cosa? Combinada. Lo que indica que si Yarisma predica, Carlos canta, Rafael es bueno presentando, entonces Dios escoge esas tres personas, entonces combinamos todo lo que ellos hacen y ahí entonces podemos tener la iglesia marchando bien con la combinación de muchos ¿qué? De muchos talentos. Los hombres que proceden de acuerdo con sus propios rasgos fuertes de carácter y rehúsan llevar el yugo con otros que han tenido larga experiencia en la obra de Dios, llegarán a cegarse por la confianza propia y a incapacitarse para discernir entre lo falso y qué cosa. No sé si usted entendió, pero no tengo mucho tiempo para explicarle cada diapositiva porque son como 50. Muy bien. Sigue diciendo la sierva de Dios. Es fácil para el enemigo trabajar por medio de aquellos que necesitando consejo, ellos mismos a cada paso asumen el cuidado de las almas por su propia fuerza sin haber aprendido la humildad de Cristo. Yo espero que estemos captando lo que ahí dice. Muy bien. Después de esta introducción, vamos entonces a explicar un poco acerca de los diferentes cargos que tiene la iglesia. Ustedes pueden consultar toda esa página, les puse ahí el pie de página para que ustedes sepan dónde está esto. Muy bien. Iniciamos entonces, se abre la cortina. Anciano. Hay muchos de nosotros que hemos llegado a pensar
que el anciano está para dirigir el culto de los sábados, prepara el culto divino, hace el itinerario de predicación y ese es su trabajo. Es un anciano. ¿Ese es un anciano? No. Hacer itinerario y organizar cultos. Ese no es el trabajo del anciano. Vamos a ver qué nos dice. Es necesario que los ancianos sean reconocidos por la iglesia como sólidos líderes espirituales. Y es preciso que gocen, de buena reputación, tanto en la iglesia como ¿dónde? En la comunidad. El que no tiene buen testimonio en la comunidad puede ser un santo en la iglesia, no puede ser anciano. Porque a veces cualquiera puede parecer santo en la iglesia. Damos buen testimonio en la iglesia. Porque a la iglesia todos venimos, nos sentamos, cantamos, predicamos y esto. Y ya. Pero ¿y en la comunidad? ¿Y en mi casa? ¿Qué piensa mi esposa de mí? A veces yo le pregunto a ella, ¿tú me ves como un pastor? ¿Tú me ves como un hombre de Dios? A veces yo me quedo ahí. Hay que preguntar porque está en la casa. Esa es la que ve cuando me levanto, cuando como, cuando me muevo y todo. Si en mi casa ya no me ve como un hombre espiritual, por más que yo patalee aquí en la iglesia, no vale de nada. No vale. Entonces, si usted es un anciano, es espiritual en la iglesia, pero en su casa, usted le habla mal a la mujer, usted golpea a la mujer, usted, no sé, pelea con los hijos, usted hace esto y aquello, pero en la iglesia es un santo del Señor, no le vale de nada. No le vale. En ausencia del pastor, los ancianos son los responsables de conducir, perdón, se me fue ahí, porque es que este teclado está en inglés. Cuando yo estaba editando me corregía muchas cosas. De conducir espiritualmente a la iglesia. ¿Cómo debe el anciano hacer? Conducir espiritualmente. El primero que debe ser espiritual debe ser ¿quién? El anciano. Por precepto y ejemplo, deben procurar que la iglesia vaya desarrollando una experiencia cristiana cada vez más profunda. El anciano impulsa a la iglesia a ser una iglesia como espiritual. Este es el trabajo del anciano. Pero a veces pensamos que el pastor solamente le tiene que venir y decir, no, el anciano. De hecho, más adelante el manual dice que el pastor es la persona con mayor rango en la iglesia y los ancianos son sus pastores. Sí, así es. Así mismo lo dice el manual, son sus pastores. Trabajan de la mano con quién. Y de hecho, yo voy a ser muy atrevido delante de ustedes para decir algo. Los ancianos que fueron elegidos para el año próximo tienen 3 meses de prueba conmigo. ¿3 meses de qué? De prueba. Yo lo voy a probar conforme a las reglas del manual. Si usted no cuadra, reunimos la junta y usted no puede seguir siendo anciano. ¿Por qué? El manual me dice muchas cosas que yo no agregué aquí. Hay ancianos que no me hablan, no porque sean enemigos míos, pero no están en contacto conmigo. Y el manual dice que un anciano así no puede ser anciano. Usted lo puede revisar. No puede ser anciano. Usted lo llama, nunca están, pone un mensaje en el grupo, no contestan. Entonces yo estoy trabajando solo. ¿Y qué usted hace? Anciano de nombre. 3 meses tiene. Bueno, muy bien. Por sí sola, la elección de alguien para el puesto de anciano no lo califica para actuar como tal. Se requiere la ordenación antes de que un anciano pueda ejercer autoridad de su cargo. Cuando una iglesia en reunión administrativa vota la elección de nuevos ancianos, también está autorizando su ordenación. Esta última partecita, eso es nuevo en este manual. Antes no estaba. Si usted fue elegido para ser anciano, automáticamente debe ser ordenado. Si usted no es ordenado, no puede comenzar a hacer nada. Nada. Y Vladimir Polanco nos dio un seminario sobre este nuevo manual y él nos dijo
que si a un anciano que está como anciano se nombró, pero por alguna razón no asistió al programa de ordenación, por cierto, es el día 7 de enero, entonces si no se ha ordenado, no puede ejercer el cargo. Todo anciano debe ser ordenado para que pueda ejercer su cargo, porque el anciano ahora mismo puede dar Santa Cena, puede presentar un niño. ¿Qué más? Bueno, eso está difícil. Él puede bautizar, pero si la asociación lo permite. Pero ya el permiso de presentar un niño, su servidor, ya ustedes todos lo tienen. De hacer Santa Cena, Rafael hizo una Santa Cena el otro día en la descubierta, me llamó y le dele para ahí. Ya con eso de bautismo es aparte, la asociación es que sabe. Por esa razón, el anciano, si no es ordenado, no puede comenzar a ejercer. Porque si hay un enfermo que hay que ungir y el pastor no puede, por alguna razón, el anciano debe acudir a eso, porque él es su pastor. Entonces, si no está ordenado, no puede ejercer ese cargo, dice el manual. ¿Está claro hasta aquí? Sí. Muy bien. Vamos con los diáconos. Los diáconos. Vamos a ver. La obra del diaconado se describe en el Nuevo Testamento, donde se emplea el término griego diakonos, del cual se deriva la palabra diácono. Este vocablo griego es traducido como servidor, ministro y asistente. No es para hacerle pensar que yo sé griego que lo puse ahí. Eso está así mismo en el manual. Le dije que nada de lo que yo estoy diciendo, eso está así mismo en el griego, en el manual de. Y entre los cristianos adquirió el significado especializado que ahora se le atribuye a los diáconos. Ese término diácono no es un término cristiano. Originalmente es un término que se utilizaba en la antigüedad para referirse a alguien que servía, a alguien que asistía, a un rey, a cualquier persona. Entonces la iglesia decidió emplear el mismo término para referirse a las personas que dan algún tipo de servicio. Que de hecho, yo soy un diácono, porque diáconos son los ministros, diáconos son los que sirven, diáconos son los asistentes, todos somos diáconos. De hecho, el manual dice que cuando un anciano es ungido como anciano, automáticamente ese anciano pasa a ser diácono. Dice el manual. Automáticamente un anciano es ungido como anciano, pasa a ser diácono. No vaya a pensar, yo soy el anciano de la iglesia, yo no puedo hacer esto. Automáticamente dice el manual que usted es ungido como anciano, usted pasa a ser diácono. Yo soy diácono. Si tengo que abrir la puerta, la abro. Si tengo que cerrarla también. Si tengo que dar la salida, la doy. Si tengo que venir a limpiar, yo vengo. Si tengo que pintar, yo pinto. Si hay que deshiervar, llámenme. No hay problema. Todos somos diáconos. Todos. Muy bien, ¿está claro hasta ahí? Ok, el trabajo del diácono, debo decirles también que no es solamente dar la salida ni abrir la iglesia. El trabajo del diácono es más amplio. El diácono trabaja con las dorcas. ¿Con quién? El diácono hace visitación, dice el manual. El diácono de turno que está en la puerta debe identificar quién vino y quién no vino. Y ese diácono debe salir a visitar a esa persona. No que usted me va a llamar pastor, Juan José. Hay que visitarlo. Dice el manual, yo lo puedo visitar. Pero usted que estuvo en la iglesia tiene que visitar. El diácono tiene que hacer eso. Y el diácono debe atender las necesidades de las personas, juntamente con las diaconisas. El trabajo del diácono no termina con la salida. No termina ahí. Debe tener un ministerio de visitación todos los sábados. Todos los sábados, el diácono. Porque usted no está en la puerta solamente para darle la bienvenida a la gente que
no es para identificar quién vino y quién no vino, no para criticarlo. Atención aquí, estamos aquí igual. ¿Le está traduciendo? Sí. Excelente. Entonces, el diácono debe tomar nota y decir, no vino José, hay que visitar. Diaconisas. Las diaconisas estaban incluidas entre los dirigentes regulares de la iglesia cristiana primitiva. Os recomiendo, dice el apóstol Pablo, además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Creta. Recibidla en el Señor como es digno de los santos y ayudadla en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a sí misma. Las diaconisas tienen que ser elegidas tomando en cuenta ¿qué cosa? Lean conmigo, tomando en cuenta ¿qué cosa? Su consagración y otras cualidades que la capaciten para desempeñar las funciones correspondientes. Nosotros tenemos una mala costumbre en la iglesia adventista, y es que toda la nueva de la iglesia son diaconisas de una vez. Todo el muchacho nuevo que se bautizó ya es diácono. Debe ser consagrado y debe contar con cualidades que la capaciten a la diaconisa para desempeñar las funciones. Es lo mismo para el diácono. Pero queremos enganchar desde que el jovencito se bautizó, ¡pam! Diácono, sin saber y sin entender qué es el diácono. ¿Cuál es el trabajo del diaconado? Entonces, debe contar con las cualidades para desempeñar las funciones correspondientes que ya hemos explicado básicamente qué es lo que le toca. Secretario o secretaria de la iglesia. Miren, ustedes se van a sorprender con esto. El correcto funcionamiento de la iglesia depende en gran medida de la labor de ¿quién? El secretario. El correcto funcionamiento de la iglesia. Si los ancianos todavía no pueden adquirir el manual, yo les ruego a los secretarios y secretarias que están aquí de iglesia que se compren el manual para que lean bien cuál es el trabajo del secretario o secretaria de iglesia. Y hay otro libro que se llama Guía para Secretaría de Iglesia. Yo no lo presto porque yo he prestado libros y se lo llevan y no me lo devuelven. El pastor Caleb dijo una frase en una reunión, que el que presta libro es un tonto y el que lo devuelve es más tonto. Así que yo no lo presto, porque para usted no quedar como tonto no va a querer devolverlo. Entonces, esos libros están disponibles en la agencia, en la asociación, Guía para Secretaría de Iglesia, y también el manual de la iglesia que habla del trabajo del secretario de la iglesia. Debido a las importantes y especializadas funciones de este puesto, conviene nombrar a alguien que pueda ser reelegido, con el fin de dar cierta continuidad al mantenimiento de los registros y de la información. Mire, yo leí en el manual que dice que el secretario de la iglesia debe ser alguien que pueda mantener la confidencialidad de la iglesia. Es decir, que no sea un chismoso, que no sea alguien que critique, que no sea alguien que hable mucho, porque es la persona que maneja los registros de los que fornican, de los que adulteran, de los que hay que borrar, de lo que hay que hacer, de todo. Entonces, si es una persona que anda hablando, no puede. Eso es entre usted y el pastor, dice el manual. Ni su esposa ni su esposo. De hecho, hay cosas que pasan en junta. Yo no se lo digo a mi esposa, ella está aquí, ella lo sabe. Ella me ha peleado mucho. A veces quiere saber la curiosidad. ¿Qué pasó con fulana que iban a disciplinar? Si tú quieres saber, ve a la iglesia el sábado. El secretario de la iglesia o secretaria debe ser alguien confidencial también, que no ande hablando las decisiones que se tomaron hasta que se anuncie en la iglesia, y que si el registro de la iglesia dice algo, entre usted y el pastor debe saberlo, y la junta de la iglesia. Si alguien no está en la junta, no debe saber eso.
Los registros de la iglesia son confidenciales. ¿Cuántos secretarios y secretarias para el año que viene tenemos aquí? 2023. ¿Escucharon eso? Deben mantener el registro ahí bajo custodia. Y el funcionamiento de la iglesia en gran medida depende de la labor de usted. Cada vez que bautizamos a alguien, usted debe tener la tirilla ahí. Cuando yo estuve de vacaciones, me llamó mucho la atención esto. Yo fui a mi iglesia y allá se estaba dando una campaña. Se bautizaron 7 personas. Y mientras el pastor estaba bautizando a las 7 personas, yo veía a la secretaria fajada, llenando tirilla ahí mismo, llenando el formulario, llenando el acta de bautismo. Y terminando el pastor de salir del bautisterio, le dijo: pastor, fírmeme aquí. El pastor firmó. Se le entregó su certificado a los que se bautizaron. Y en la noche, ella fue a su casa, tomó su computadora, entró a SMS y subió todos los datos. Yo le voy a decir algo. Aquí en este distrito, hasta lo que tengo aquí, hemos bautizado 20. De los 20, el pastor Caleb bautizó 7. Calculen ahí, todo el resto lo he registrado yo. Cuando llamo a los secretarios y secretarias, no saben ni siquiera que existía ACMS. No van a las reuniones de secretarias, no leen el manual, no escuchan nada, no saben ni lo que es una tirilla. Yo lo he hecho el trabajo. Yo lo subo a ACMS porque yo tengo una cuenta personal, pero cada iglesia tiene su cuenta. Y yo entro a mi cuenta y lo subo y lleno la tirilla y la firmo y la llevo a la asociación. Pero toda secretaria y secretario de iglesia debería hacer ese trabajo. El buen funcionamiento de la iglesia depende de usted. A veces yo duro hasta un mes para llevar esa tirilla y todo, Carlos me estaba reclamando las Biblias de Héctor y de Estefano. Y yo le dije a Carlos: ¿dónde están las tirillas? Yo no puedo entregar Biblia si no me entregan esos datos. Entonces, desde que yo bautizo a una gente, al otro día, Jackie: pastor, ¿y la Biblia de fulano? Y yo le pregunto: ¿y la secretaria de su iglesia? Entonces, si usted no me entrega esos datos, yo no le puedo entregar Biblia. ¿Está claro? Es el trabajo del secretario de la iglesia. Es el trabajo. Seguimos. Y de no faltar nunca a una reunión. No debe faltar a una reunión ni a junta. Yo le estoy diciendo cosas, pero no debe faltar. Y debe tomar nota de todos los puntos que se van a tratar en la junta y enviárselo al pastor. Atención aquí, eso es importante. Gracias, Casa. Yo no sé si ustedes acostumbraban a hacer las juntas así. Ustedes van a decir que yo soy medio dictador y soy medio... No, yo me llevo de esto. Miren, la junta no se puede hacer si antes la secretaria o el secretario de la iglesia no me envía los puntos. Entonces, hemos llegado a juntas donde me dicen: el hermano fulano dijo que quería tratar tal punto. Y yo le digo: no, porque usted no me envió ese punto. Tiene que enviarlos antes de la junta. Y yo soy tan misericordioso que a veces no, que yo le di 2 días antes de la junta para que me envíen los puntos. Y yo llamé a Teófilo, que es el secretario de la unión. Y dije: pastor, yo tengo una situación porque aquí los puntos. Él me dijo: pero tú eres bueno, porque yo en mi tiempo le daba una semana. Una semana antes tenía que mandarle los puntos. Me dijo. Entonces, como el secretario de la iglesia, yo le pedí ese consejo, pero 2 días le estoy dando antes de la junta para enviarle los puntos, para estudiarlos, analizarlos. Porque de hecho, hay puntos que no son de junta. Entonces, a veces ustedes me saltan con un punto y me dicen: y yo no lo puedo tratar porque no es punto de junta. Y algunos me dicen: ¿por qué? ¿Por qué no es de junta? Manual. Hay puntos que no son de junta. De hecho, hay puntos que se tratan en junta administrativa y no en la junta directiva. Entonces, todos esos detalles, el secretario de la iglesia debe manejarlos.
Tesorero de la iglesia. El tesorero puede incentivar en buena medida la fidelidad en la devolución del diezmo e incrementar el espíritu de generosidad de los hermanos, de los miembros de la iglesia. Y el tesorero deposita todos los fondos de la iglesia local en un banco o en una institución financiera, en una cuenta abierta a nombre de la iglesia, a no ser que la asociación autorice otro sistema. El tesorero de la iglesia no solo hace remesas los sábados, dice que debe incentivar a los hermanos a la devolución del diezmo, porque ¿quién mejor que el tesorero sabe quién es fiel o no? ¿Quién más que el tesorero? Nadie. Entonces, si Yarim es la tesorera de Luz de Salvación y se da cuenta que hay un hermano que no está siendo fiel, Yarima va con todo su amor, con toda su paciencia y motiva a la persona para ser fiel en los diezmos y la ofrenda. Ese también es el trabajo del tesorero. Y el tesorero debe manejar bien los fondos de la iglesia. Debe manejarlos bien, cuidarlos, no usarlo en sus cosas personales, no tomarlo prestado, nada por el estilo. Que por eso debe ser depositado en una cuenta. No tenga eso en su casa. Cualquier situación que pase, ustedes saben lo que sucede, ¿verdad? Así que el tesorero está para manejar los fondos de la iglesia local y también para ayudar a los hermanos a ser fieles en la devolución de los diezmos y las ofrendas. Hay más detalles sobre eso y el tesorero, le voy a adelantar este punto, debe estar en constante comunicación con dos personas. ¿Con cuántas personas? Con dos. Con el director de mayordomía y con el pastor. Ustedes van a saber más adelante cuando lleguemos a mayordomía por qué. Coordinador de interesados. ¿Cuántos saben qué es eso? Nadie. Muy bien. Pero hay coordinadores de interesados en las iglesias. Ya los elegimos. Muy bien. Debe elegirse un coordinador de interesados para garantizar que las personas que han mostrado su interés en el mensaje adventista, gracias a la actividad misionera de la iglesia, reciban la debida atención. ¿Se entendió, verdad? El coordinador de interesados es quien trabaja con las personas que están interesadas en la iglesia. Alguien conoció el mensaje por un operativo médico que se hizo. El coordinador de interesados va allá y habla con esa persona. Esta persona es miembro de la junta directiva de la iglesia y de la junta de obra misionera y colabora de forma directa con el pastor de la iglesia y el director de obra misionera. Es también, más adelante dice, si se da una campaña y hay algunos interesados que se pusieron de pie en el llamado, el coordinador de interesados debe estar ahí atento para darle seguimiento a esas personas. Ese es el trabajo. Coordinador de interesados, tal como lo dice el nombre, coordinar el trabajo con los interesados en conocer la iglesia o el mensaje. Ministerio infantil. ¿En qué consiste eso? El Departamento de Ministerios Infantiles desarrolla la fe de los niños desde su nacimiento hasta la edad de 14 años, llevándolos a unirse a la iglesia. Intenta fomentar múltiples actividades que lleven a los niños a Jesús y los conviertan en sus discípulos en un diario caminar con Él. Yo critiqué mucho allá en mi iglesia algo que yo veía que hacían las directoras de los niños, y es que cada vez que se dividían en clase ponían al muchachito solamente a dibujar. Se pasaban la mañana dibujando. Y yo decía, pero ¿qué trabajo es? ¿Qué está haciendo la directora de los niños? Dice que debe fomentar actividades que lleven a los niños ¿a dónde? A Jesús. Yo no digo que no los ponga a dibujar, está bien, pero pasarse la mañana dibujando y también cantando unos coritos, no una clase de canto, ni una clase de pintura.
Es una clase para usted enseñarle que los niños muchas veces no entienden el sermón que se va a predicar porque a veces el predicador habla muy filosóficamente o usa términos que no entienden, pero se van para su casa con la historia que usted le contó en la clase de los niños. Es una parte esencial que le toca a las directoras de niños y también debe realizar muchas más actividades. La iglesia elige el director o coordinador de ministerios infantiles para que desarrolle los programas que han de alimentar ¿qué cosa? La fe de los niños, no las habilidades de pintura ni de cantar. Él o ella, la directora, debe tener dotes de líder. Lo explicaré. No vamos a elegir a Nori como la directora de los niños porque ella dice que cuando le hace gracia a los niños ellos se ríen. Eso no la califica para ser la directora. Debe tener dotes de ¿qué? De líder, así como la experiencia y el entusiasmo necesario para relacionarse con los niños. No es porque yo sea gracioso que voy a ser director de los niños. Es alguien que conozca, número uno, la Biblia, que pueda desarrollar la fe de los niños. ¿Está claro eso? Ok. Departamento de Comunicación. ¿En qué consiste eso? Muy bien. El Departamento de Comunicación promueve el uso de un sólido programa de relaciones públicas y de todas las técnicas contemporáneas de comunicación, de tecnologías sostenibles y del uso de los medios de comunicación en la proclamación del Evangelio. El director de comunicación de la iglesia debe tener la capacidad de entablar contacto con personas y de representar a la iglesia, que tenga buen tino, buena organización, tener facilidad de expresión y buena disposición para desempeñar tareas. Debe tener la capacidad de hablar con la persona, de representar a la iglesia. Muchas veces, cuando hay una actividad y se invita a la iglesia, yo sé que ustedes acuden al pastor. Hay muchas cosas por las que los hermanos acuden al pastor que no le corresponde al pastor. Quien debería ir es el director de ¿qué? De comunicación. Debería representar a la iglesia en una actividad. Puede ir el pastor, puede ir el anciano, pero eso le corresponde al director de comunicación de la iglesia. Si hay que ir a representar a la iglesia a cualquier canal de televisión, una emisora o lo que sea, el director de comunicación puede ir. De hecho, dice más adelante que el director de comunicación de muchas iglesias a veces se hacen actividades y va y lo publica en el periódico del lugar, de la comunidad. Va y habla y le dice, mira, la iglesia va a realizar una actividad, me gustaría que publiquen esto en el periódico. ¡Pam! Hay un canal de televisión, me gustaría que dar un mensaje a la población por medio de este canal de televisión. Yo quiero que me den un espacio si se puede. Todo eso hace el director de comunicación porque debe darle un uso a los medios de comunicación para la proclamación del Evangelio. Estamos en una era tecnológica y debemos usar la tecnología para bien. Y por eso entonces se incluye el departamento también de comunicación que engloba todo eso. Director de educación. ¿Dónde están los de educación? Directores de educación. No hay. ¿No están aquí? Yo soy una de ellas. Sí. ¿Quién más? ¿O es que no sabe? ¿Cuáles son los cargos? Bueno, parece que no se ha leído. Quizás nosotros estamos formando como iglesia. Por eso el cargo que en nuestra iglesia nosotros quedamos no está. Porque cuando hicimos la reunión de junio,
cargos que lo desempeña otro departamento que estamos formando como iglesia. Sí, bueno, en los grupos Para que usted explique eso. manejamos los nombramientos de una forma diferente, Claro. que de hecho yo adopté ese sistema de hacer los nombramientos casi igual que en una iglesia organizada, porque en los grupos el manual dice que solo se elige un director, un secretario y un tesorero. Esas 3 personas se eligen en un grupo. Pero yo decidí, para el mejor desarrollo del grupo y que siga creciendo, elegir algunos otros cargos que también yo entiendo que son esenciales. Porque aunque el manual da la sugerencia, pero uno puede hacerlo así. Pero en algunas iglesias dejamos algunos cargos, pero eso es para las iglesias donde se eligieron esos departamentos. Carlitos, Isidro, los que están afuera. Venga, venga. Muy bien. El departamento de educación. La iglesia local elige un director de educación para que promueva y apoye la educación cristiana. El director de educación es miembro del departamento de hogar y familia y actúa en cooperación con ellos. ¿Por qué es parte del departamento de hogar y familia? Porque ayuda con lo que tiene que ver con la educación de los niños. Por ejemplo, si usted es director de educación de su iglesia y hay un niño en la iglesia que usted sabe que no le gusta estudiar o no quiere estudiar, usted debería trabajar con ese muchacho para que pueda impulsarlo a que estudie. Hay un joven en la iglesia que usted nota que quiere entrar a la universidad, pero no puede. Usted busca los canales para ayudarle. Eso hace el departamento de educación de la iglesia. La iglesia dispone de su propio sistema educativo, desde el jardín de infantes hasta la universidad, con el propósito de transmitir a los alumnos sus ideales, creencias, actitudes, valores, buenos hábitos y costumbres. Realmente, el departamento de educación promueve los colegios adventistas, la universidad, pero como en el área no tenemos ni colegio ni universidad adventista, usted puede motivar a que los muchachos vayan a la UNAM, pero de todas formas trabaja para fomentar lo que es la educación cristiana y también para que los muchachos puedan estudiar. Departamento de hogar y familia. El objetivo del departamento de hogar y familia es fortalecer el matrimonio y qué cosa? Y la familia. El departamento reconoce como normativas las enseñanzas de la Biblia con respecto a la familia y pone énfasis en los ideales divinos para la vida familiar. El departamento promueve la comprensión, ¿qué más? La unidad y el amor en el hogar y en la familia de Dios. Es decir, que para elegir una familia para que sea de ese departamento, debe ser una familia ejemplar. Y una familia que cuando me vaya a decir a mí que mi esposa y yo debemos tratarnos, usted debe tener eso también. Que cuando usted me vaya a decir que a mi esposa tengo que sacarla a comer helado para mantener la llama del amor y seguir siendo, yo espero que verlo en la heladería también. ¿Cuánto me se le va a dar, pastor, a esa familia? Si usted me va a decir a mí que en mi casa debe haber unidad, comprensión, amor, ternura, qué sé yo, no sé, usted debe tener eso. Pastor, ella dijo algo. Sí. Que si le va a dar el mismo tiempo de los ancianos a la familia. Los 3 meses. Los 3 meses. Lo necesita. No digo yo, porque como usted dijo. Miren, yo le voy a decir esto. Yo siento que hay un problema en este distrito cuando hablo de hogar y familia. Yo he dado seminarios de familia, creo que en 2 iglesias del distrito. Y eso es picante. Y yo veía a mi esposo mirando así a su esposa y yo, pero ¿qué es lo que está pasando, señor? Hay problemas aquí en los hogares.
No diga que sea un nuevo lote. Hace falta eso. Hogar y familia, póngase para eso. Invítenme a dar seminarios. Los de hogar y familia, invítenme. Y yo, aunque usted me invite a mí, yo puedo invitar a otro, ¿verdad? Por ahí, de la capital, esa gente que tiene especialidad en eso para que vengan aquí. Estoy pensando en Carmen Sosa, no sé si la han escuchado. Carmen Sosa, de Radio Amanecer. Voy a hablar con ella el martes para ver si ella puede venir para acá en enero o en febrero. Para dar un seminario de familia. Yo escuché un seminario, un tema que ella estaba tratando en la Ruta de la Esperanza, muy bueno, de las quejas, esposos que no les gusta llegar a la casa, porque de que llega la esposa comienza ahí. Y mujeres que no les gusta estar con su esposo porque ese hombre habla demasiado y reclama mucho. Desde que llega, la comida no está. Y entonces ella está hablando de eso. Yo creo que son temas sumamente importantes para el departamento de hogar y familia. Sí, de pareja, de familia. Vamos a organizar eso. Sigue diciendo, el ministerio familiar en la iglesia se centra en la instrucción prematrimonial para las parejas. Por ejemplo, cuando Héctor se vaya a casar con Estefan, el departamento de hogar y familia de Luz de Salvación debe tomar a ese muchacho y darle una charla prematrimonial. De hecho, debo decirles que uno de los puntos nuevos que se agregó en el manual fue ese. Antes en el manual estaba, en la última partecita, en el último capítulo, decía noviazgo, matrimonio. Ahora agregaron entre noviazgo y matrimonio preparación prematrimonial. Muchas gracias. Ustedes ven, hagan eso con sus esposos. Muy bien. Entonces el manual agregó eso de prematrimonial, porque antes no estaba, se saltaba del noviazgo al matrimonio. Entonces ahora agregaron eso nuevo ahí. Para que antes de, porque había muchos muchachos que estaban casando sin tomar eso, me parece. Y entonces ellos se dieron cuenta en la revisión y ¡pam! Engancharon eso en esa parte. Sí, había mucho divorcio en la iglesia y muchas miradas raras cuando daban charlas de hogar y familia. También presta atención, bueno, no leí la última parte, el programa Conducentes para fortalecer el matrimonio y la educación de los padres. Trabaja con los padres también, porque no solo tiene que ver con parejas, sino con todo el hogar. Tiene que decir a los padres cómo aconsejar, cómo hablar con los hijos y demás. El libro Hogar Cristiano es muy bueno para eso, lean. También presta atención a las necesidades especiales de las familias con padres solteros o viudos, o aquellas familias en las que hay padrastros o madrastras, y da instrucción relativa a la evangelización de familia a familia. Por ejemplo, cómo la familia de Mayra y Raúl se puede ganar otra familia. El departamento de hogar y familia trabaja con eso. Y entonces trabaja con los padres solteros o viudos o en los hogares donde hay padrastros, porque a veces hay problemas, porque no se entiende, porque los hijos que están en esa familia no son hijos del esposo. Entonces hay una situación. Y también tiene que ver con la situación de los hombres que son de la iglesia y su esposa no. A veces hay problemas en esos hogares. Se debe trabajar con eso en el departamento de hogar y familia. ¿Está claro hasta ahí? El departamento de salud. Atención, departamento de salud. ¿En qué consiste eso? La iglesia cree que su responsabilidad de revelar a Cristo al mundo incluye la obligación de salvaguardar la dignidad del ser humano, promoviendo niveles óptimos de salud física, mental y ¿qué más? Y espiritual. No solo tiene que ver con el comer saludable, tiene que ayudar a las personas. En nuestra iglesia, hermanos, eso no lo descubrí yo porque yo no soy psicólogo, pero yo he escuchado en Radio Amanecer que hay un nivel alto de depresión y ansiedad en nuestras iglesias. Entonces el departamento de salud trabaja con eso.
Hay muchas personas sufriendo de ansiedad y depresión en nuestra iglesia y a veces no lo sabemos. Y a veces nosotros mismos causamos la ansiedad y la depresión en esa persona. Por el rechazo, por el racismo, por qué sé yo, no sé. Y entonces el Departamento de Salud trabaja con eso. Debe promover eso. Los 8 remedios naturales y todo lo demás. El director de salud tiene la responsabilidad de planificar e implementar los programas de salud en su iglesia. Debe ser una persona que tenga los conocimientos sobre el tema. Y que se interese en promover entre los miembros y la comunidad las normas de la iglesia acerca de la vida saludable. ¿La vida qué? Saludable. Los hermanos que beben Coca-Cola y esas cosas que hacen daño, ayuden ahí con eso. Mediante los programas del Departamento de Salud desarrollados por la iglesia, esos hermanos que le echan grasa por un tubo a la comida. Departamento de Salud, por favor, ayúdenme a esos hermanos, que los queremos. Su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Debe cuidar, debe evitar todo eso. Y también esa gente que está enferma espiritualmente, el Departamento de Salud trabaja con la salud espiritual. Usted puede ir donde el hermano, está estudiando la Biblia, está orando, no lo está haciendo. El trabajo lo tiene bien cargado y bien ocupado. Promuevan eso. Salud en todos los niveles. Lo anunció que llegamos al departamento de música. Departamento de música. Falta un poquito. Los directores de música, atención aquí, deben actuar en estrecha colaboración con el pastor o los ancianos para que las selecciones musicales armonicen con el tema del sermón. Usted va a predicar, dice yo quiero este canto, yo quiero este himno. Deben trabajar de la mano con el director de sonido. El director del departamento de música se halla bajo la dirección del pastor o de los ancianos y no actúa independiente. El director de sonido no hace lo que le da su voluntad. Si yo llegué y le dije, o el anciano llegó y le dijo, eso se hace así, así, usted lo va a hacer. No actúa independiente. Yo le puedo ayudar un poco con eso. Y yo tomé la materia música en la iglesia y tengo unos documentos por ahí de música en la iglesia, de lo que es la música, y le podemos ayudar también a los directores de música, quizá en un seminario. Debe consultarlos en cuanto a la música que se va a utilizar y en lo tocante a la selección de cantantes y músicos. Sigue diciendo, los directores de música se repitió. Ok, bien. Vamos con libertad religiosa. ¿En qué consiste eso? El director de libertad religiosa coopera con el pastor y a la vez con el departamento de libertad religiosa en asuntos públicos de la asociación y la unión. Dicha persona debe ejercer una influencia espiritual positiva, ser capaz de mantener contactos con el público en general, estar interesada en los asuntos públicos, ser eficiente como corresponsal y preocuparse por la preservación de la libertad del pueblo de Dios. Este cargo es sumamente importante en nuestros días, porque ahora mismo hay tantas corrientes de cosas. Realmente al cristiano prácticamente no se le está dando libertad de servir al Señor. En las universidades hay muchos problemas con eso, en las escuelas. Nosotros tenemos todavía la libertad de adorar al Señor, de adorar en el día sábado, y el de libertad religiosa está para defender eso. Debe ser un conocedor de la Biblia y de las 28 creencias. Yo veo mucha gente aquí que no está participando en la escuela laica. Aquí si yo pongo a Elsa de pie, Elsa le puede explicar cualquier creencia de la iglesia. Gloria a Dios. O Karen, los que están en la escuela de laica. Pero hay ancianos que usted le pregunta cuál es la primera creencia y no sabe. Tú le preguntas cuál es la diferencia entre creencia y doctrina y no sabe. Y ya Elsa lo sabe, ya Karen lo sabe. Los que están en la escuela laica lo saben.
El año que viene yo espero ver esa gente de ancianos en la iglesia. Isaías, Yaina, toda esa gente sabe eso ya. Participe en eso, que eso es para que aprendamos sobre eso. Libertad religiosa tiene que ver con eso. Conocer las creencias de la iglesia, las doctrinas. ¿Cuántas doctrinas tiene la iglesia? Tengo un pin aquí para uno que me diga que no sean los de la escuela laica ni un anciano. ¿Eh? No, ya fallaron. La iglesia tiene 6 doctrinas. ¿Ustedes ven? Eso es lo que le digo. 6 doctrinas. No va. 6 doctrinas. Hay una diferencia entre doctrina y creencia. Deben manejar eso. Muy bien. Departamento de Publicaciones. Ya estamos terminando. Él no lo quiso dar. Sí, vocearon 28. Nadie levantó la mano y vocearon 28. El Departamento de Publicaciones coordina y promueve la evangelización a través de las publicaciones bajo la supervisión de la asociación. El Departamento de Publicaciones también colabora con los distintos departamentos de la iglesia en la promoción, venta y distribución de las revistas de suscripción y otras publicaciones misioneras. Otra cosa que no agregué aquí y es importante, el director de publicaciones de la iglesia debe amar la lectura. ¿Debe amar qué cosa? Debe ser alguien que lea mucho y que también puedan promover la lectura en la iglesia y promover a que los hermanos compren los libros de Elena de Juárez, que compren el libro del año, que es el gran conflicto, yo creo ahora, el conflicto de los siglos. Sí. Promuevan la lectura, promuevan a que lean la Biblia, el folleto. Pero si el director de publicaciones no lee, ¿qué va a promover? Ya yo me lo leí, hermano Valentero. Me lo dieron hace 2 semanas. Y el apóstol Pablo le dijo a Timoteo este consejo que me gusta: que nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo en palabra, en conducta, en todo eso. Y la partecita que más me gusta le dice: mientras tanto yo voy, ocúpate en la lectura. Y eso es lo que yo hago. Mientras viene el apóstol Pablo, yo me ocupo en la lectura. Entonces, los hermanos de la iglesia, todos deberían leer. No levanten la mano. Aquí hay pocos haciendo el año bíblico. Hay muy pocos. El director de publicaciones promueve eso, el año bíblico. ¿Cuántos acompañan un libro del Espíritu de Profecía en su lectura diaria de la Biblia? Eso también va ahí de la mano. Usted va leyendo la Biblia. Por ejemplo, la serie del Gran Conflicto. ¿Quiénes saben cuáles son? La serie del Gran Conflicto. Ok, muy bien. Tiene 5 libros. Y en esos 5 libros está dividida la Biblia. Sí, los 5 libros de Elena de Juárez son comentarios de la Biblia. Los 5 libros, que es Patriarca y Profeta, Profeta y Rey, el deseado de toda la gente, Hechos de los Apóstoles, el Gran Conflicto. Eso. A medida que usted vaya leyendo la Biblia, va leyendo esos libros y usted va entendiendo. Génesis. Usted va a entender Génesis si lee el libro. Usted va a entender Profeta y Reyes. ¿Quiere entender qué dicen esos libros? Primera de Samuel, Primera de Reyes. ¿Qué tiene que ver? Cuando yo predico se quedan mirando. ¿De dónde sacó eso? Eso está ahí. Eso está ahí. Entonces, si usted se lee esos libros y lee la Biblia, nadie puede con usted predicar. Pero es un buen predicador. ¿De dónde sacó eso? Y todo eso de Salmo que dijo. Eso está ahí, Elena de Juárez lo dice. Entonces, lean, el director de publicaciones promueva la lectura, léanse el manual, pero primero la Biblia, el Espíritu de Profecía, el manual, la escuela sabática, léanse todo eso. Que usted va a ser un buen cristiano, que su fe va a ser fortalecida. La escuela sabática es el principal sistema formativo y de educación religiosa de la iglesia y tiene 4 objetivos: el estudio de las escrituras, la confraternización, compartir la fe con la comunidad y reforzar la misión mundial de la iglesia. La escuela sabática, si está bien dirigida,
es uno de los grandes instrumentos de Dios para traer almas al conocimiento de la verdad. Amén. Como en el 2016, me invitaron a unas regionales a dar una capacitación. No me haga señas. No me gusta. El tiempo de iniciar. ¿De qué? Ya. Isidro me perdió. Cuando me hacen señas y de todo y yo. La hora de empezar. Ya, 9:15 de la mañana. Servicio de canto, 8:45. ¿Verdad? Entonces, se hace un servicio de canto. Y mire, yo le decía que en el 2016 me invitaron a una regional a dar la capacitación para los directores de escuela sabática en Santiago. Y hay 3 libros que se llaman así: Buena Escuela, Mejor Escuela Sabática, Buenos Maestros. Algo así se llaman los 3 libros. Es una colección. Se los recomiendo, muy bueno. Los 3 libros. Y habla de eso. La directora de escuela sabática le entrega el libro o una copia a la persona que le toque el sábado, pero la directora se queda con el libro o una copia y tiene que preparar la escuela sabática como si ella lo fuera a hacer, por si esa persona le falla, para que tome esa parte. No es que usted va a su itinerario y va a regar eso, debe prepararse también. Y debe ser, dice, la primera persona en llegar a la iglesia los sábados. Porque usted es el coordinador de la escuela sabática. El coordinador. Usted llegó, Yarisma, le toca a la escuela sabática, que ella me dijo que le tocaba hoy. La directora está ahí y le dice: Yarisma, vamos, empiece. ¿Necesita ayuda con algo? No. Entonces, la directora no está solo para hacer itinerario. Isidro, a las 9:15. Me baja que usted me está haciendo. No, con uno. Una vez yo hice una escuela sabática yo solo. Los ángeles estaban ahí, pastor. Los ángeles estaban ahí. No, yo solo participando. Los hermanos estaban. Les voy a explicar por qué. Yo me crié en una casa que parecía una casa militar. Porque yo me crié en la iglesia y mis padres me tenían así. Como debe de ser. Yo ya con 16 años, yo era anciano en la iglesia, ungido. Y me tenía que ir en corbata, tenía que ir formal. Y pobre de mí si decía un día que no voy a la iglesia. Y no solo eso, si llegaba tarde. Entonces, me tocaba la escuela sabática, me la dieron a mí. Yo repartí los papelitos a cada participante. Yo llegué a las 8:45 a la iglesia. Y yo dije, después que yo suba ahí, todo el participante que llegue después que yo suba no va a participar. Yo subí y no llegó nadie de los participantes. Y mientras yo hablaba, llegó una muchacha y yo estoy leyendo y ella se sabe su parte y estoy leyendo la parte de ella. Y ella me hace señas y yo ni caso, miré para el otro lado. Llegó tarde y no le di participación ni a los cantantes. Yo hice todo. Sí, la gente tiene que aprender. Yo lo hice todo. Así que organicen bien, que si se maneja bien, la escuela es un sistema formativo de educación. Si se maneja bien eso va a estar buenísimo. Ministerios personales. Sí, Anthony nos va a decir algo. Ok, perfecto, muy buena pregunta. De 9:15 a las 10 terminó la primera parte de la escuela sabática, porque no hay una división entre el repaso de la lección y la escuela sabática.
si ustedes notan, últimamente hasta viene el mismo tema parecido. Porque la escuela sabática comienza a las 9:15, pero termina a las 10:30 con el repaso de la lección. Que de hecho, la directora de escuela sabática es que elige a los maestros. El manual lo dice, elige a los maestros de acuerdo a su capacidad para explicar y su dominio de los temas. Eso no se elige en la junta, quién va a ser maestro de clase, sino el coordinador de escuela sabática elige quién va a hacer esa parte. Hasta las 10:30. De 10:30 a 10:40 toca los 10 minutos misioneros. ¿Estamos claros? De 10:40 a 10:50 tocan los anuncios. Entonces, de 10:50 a 11, servicio de canto. Es un intermedio entre esa primera parte y el culto divino. Entonces, el culto divino empieza a las 11 hasta las 12. ¿Está bien? ¿Está claro eso? Yo no sé si yo voy a tener que hacer lo que yo hice en Samanaki. Yo llegué que había un lío. Yo tuve que ponerle orden de culto y escribírselo ahí, escuela sabática, tal, servicio de canto a tal hora, y se lo pegué en el mural, a ver si, no sé, yo creo que va a tener, yo lo tengo ahí guardado, yo lo voy a imprimir y se lo voy a pegar en cada iglesia, para que los cultos que ustedes le den a tiempo. Ustedes ven que yo no paso a las 12 cuando yo predico, respeto eso, pero entréguenme con tiempo. Dígame, Carlos, y seguimos, que falta poquita diapositiva. Se ve casi nosotros empezamos la iglesia ahora a las 9:35. Dame espalda con ese. ¿Entiendes? Entonces, pedimos el favor de la secretaria de la Instituto del Programa que pedimos que pedimos la disminución después de las 11. Sí. A la sala donde pero eso no es normal en la iglesia. Debe de hacer culto, pero si los hermanos están a la hora. Si que la escuela sabática está esperando para que baje el otro, que mejor que digo, la escuela sabática empieza y del anciano, correcto. Y atención, directoras de escuela sabática, hablen bien con los maestros que ustedes van a elegir. Díganle que no hablen mucho. Es más, les debo un seminario a los maestros de escuela sabática. Les debo un seminario, lo tengo listo por ahí, de los 3 libros que yo les digo de la colección, saqué ese seminario de cómo usted puede dar el repaso de la lección hasta en 10 minutos. Y le sobra. Y usted no se va a quedar diciendo, me faltó esto que no dije. 10 minutos usted se puede tomar y lo hace. Sin tener que abundar mucho. Léase los 3 libros, que le va a ayudar. El Departamento de Ministerios Personales proporciona materiales y capacitación a los miembros de la iglesia para que sumen sus esfuerzos a los del pastor y los dirigentes en favor de la salvación de las almas. La gente que se van a bautizar en la iglesia, no es al pastor que les toca buscar eso. ¿Es el departamento de qué? De ministerios personales. Los directores de ministerios personales deben tener estudio bíblico, deben promover eso. Hay 10 minutos en el culto de sábado para que usted promueva la obra misionera. Y de hecho, hay una revista que yo siempre le traigo que se llama Avanzar. De ahí usted saca los 10 minutos misioneros. Pero debemos continuar con eso. También tiene la responsabilidad fundamental en los programas de asistencia a los más necesitados. Debe ayudar a los más necesitados junto con las dorcas. El director de ministerios personales también es responsable de la organización de los grupos pequeños. A partir de enero, mínimo 2 grupos pequeños por iglesia. Amén. Amén. Yo lo forcé para que lo digan. Ahora sin forzar. A partir de enero, por lo menos 2 grupos pequeños en cada iglesia. Amén. ¿Dónde están los directores de obra misionera? Pónganse de pie. Hagan un pacto conmigo aquí, con el Señor. A partir de enero, prometo hacer 2 grupos pequeños ante el Señor hoy, para que la iglesia pueda funcionar mejor. Departamento de mayordomía. El departamento de mayordomía motiva a los miembros para que